Bienvenidos. Lo que vamos a contar hoy es una de esas historias de policías y ladrones de cuando Internet casi estaba en pañales. Pero ojo, no es la historia de un plan maestro, para nada. Es la historia de una intrusión que nunca debió ocurrir. Una que se desencadenó por pura curiosidad y, bueno, por una cadena de errores increíble. A ver, imaginemos la escena por un momento. El jefe de seguridad de una de las corporaciones más grandes del mundo, justo en medio de un seminario sobre ciberseguridad, descubre que no solo tiene intrusos en la red, sino que además tienen en su poder las contraseñas de jueces federales. En ese momento, todas las alarmas saltaron a la vez. Y esa es la pregunta del millón. Claro, porque no fue un ataque directo, ni algo planeado. Fue una concatenación de casualidades, de curiosidad y de una suerte increíble para unos y malísima para otros, que fue destapando un fallo de seguridad detrás de otro. Vamos a ver cómo pasó todo. Y en el centro de todo esto no vamos a encontrar una organización criminal, ni espías industriales, ni nada por el estilo. No. Los protagonistas de esta historia eran simplemente dos chavales, dos adolescentes cuya curiosidad estaba a punto de llevarlos mucho más lejos de lo que jamás se hubieran imaginado. Por un lado teníamos a Matt, alias Cerebrum. Él, digamos, jugaba en casa. Su padre era ingeniero en Boeing, así que tuvo acceso a un ordenador desde muy pequeño. Por otro lado estaba Costa, un explorador nato, de esos que desmontan cualquier cacharro que cae en sus manos desde niño. Se conocieron donde se conocía la gente así en esa época, online, en una BBS, que era como una especie de foro de Internet antiguo. Y claro, su curiosidad compartida no tardó en meterlos en líos. Pero claro, antes de toparse con un gigante como Boeing, fueron perfeccionando sus habilidades en otros campos. Empezaron con juegos, con exploraciones, moviéndose con esa audacia que solo parece que se tiene en la adolescencia. Empezaron con el fracking, que era básicamente el arte de manipular las redes de teléfono. Para ellos fue como el primer nivel del juego. Conseguir controlar la comunicación, poder llamar a cualquier sitio del mundo sin pagar un duro. Y no era nada simple, ¿eh? Su método era ingenioso, la verdad. Se dedicaban a rebuscar en la basura de las compañías telefónicas, y allí encontraban auténtico oro. Listas de números de serie, los ESN, que usaban los técnicos para hacer pruebas. Con esos datos, reprogramaban móviles baratos y ¡listo! De repente tenían un servicio telefónico ilimitado, y según creían ellos, totalmente imposible de rastrear. Y esta cita es la clave para entenderlo todo. Aquí no había malicia, no había un plan para dominar el mundo. Era pura curiosidad. Era un juego para ver hasta dónde podían llegar. Cada sistema era simplemente un nuevo puzzle que tenían que resolver. Su siguiente paso fue lo que se llamaba war dialing, o marcación de guerra. Básicamente dejaban sus ordenadores marcando números de teléfono sin parar, día y noche, buscando la respuesta de otro módem. Y así, de casualidad, tropezaron con un pez gordísimo. El sistema informático de los tribunales de distrito de Estados Unidos. Y lo mejor, entraron con la contraseña más tonta que se puede imaginar. Usuario público, contraseña público. Increíble. Para que nos hagamos una idea de su audacia, está la anécdota del hotel. Con una simple llamada, Matt se hizo pasar por un técnico y consiguió los datos de acceso por defecto. Unos datos que, por supuesto, nadie se había molestado en cambiar. El resultado, un fin de semana de fiesta en una suite de lujo, todo pagado por el sistema. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Su juego de niños estaba a punto de chocar de frente con uno de los gigantes de la industria aeroespacial mundial. Bien, vamos a desgranar esta cadena de eventos porque es fascinante. Volvieron a entrar en el sistema del tribunal. Desde ahí saltaron a la empresa que les daba el software. A esta compañía le colaron un troyano para robar contraseñas. Y ese troyano les dio el premio gordo, una lista con todos sus clientes. Y en esa lista, claro, un nombre destacaba por encima de todos: Boeing. Así que usando las claves robadas de un ingeniero, marcaron el número de acceso a la red de Boeing. Y aquí es donde entra la suerte o la mala suerte, según se mire. Cuando Matt se conectó, el usuario anterior no había cerrado bien su sesión, así que, de repente, sin necesitar contraseñas ni nada, Matt estaba dentro. Tenía una sesión de Unix activa esperándole al otro lado del firewall de Boeing. El juego acababa de cambiar de nivel por completo. Pero claro, lo que ellos no sabían es que casi desde el primer momento alguien los estaba observando. La partida de ajedrez, en realidad, ya había comenzado. Aquí se ve perfectamente el contraste entre las dos realidades. Por un lado ellos, creyendo que se movían como fantasmas. Por otro, en Boeing, el equipo de seguridad estaba literalmente imprimiendo cada comando que tecleaban. Y mientras tanto, el FBI ya tenía agentes haciéndose pasar por estudiantes para vigilarlos en el campus de la universidad.
Y la ironía de todo esto es increíble. El hackeo se descubrió, precisamente, porque Don Bowling, el jefe de seguridad, estaba dando una clase de informática forense a agentes del FBI y de la policía en las propias instalaciones de Boeing. La llamada de alerta llegó en mitad del curso. O sea, la teoría se convirtió en práctica en cuestión de minutos. El equipo de Bowling no se anduvo con chiquitas. No solo lo registraban todo en digital, sino que lo imprimían. Cada sesión, cada comando, cada archivo que tocaban. Al final llegaron a acumular 4 cuadernos enteros, repletos de pruebas físicas irrefutables contra ellos. A pesar de todo, los chavales eran listos. Sospechando que los estaban vigilando, Costa utilizó un código que habían pactado por si las cosas se ponían feas. Durante una llamada, que ya estaba pinchada por el FBI, le dijo a Matt: «Te llamé a las 9:10». 9:10, un número menos que el de emergencias, era su señal de alarma. Pero el código llegó demasiado tarde. Desde la perspectiva de los investigadores, la arrogancia de los chicos era su propia perdición. Cada movimiento que hacían era un clavo más en su propio ataúd, y el equipo de seguridad simplemente tenía que sentarse a observar y a recoger las pruebas que ellos mismos les estaban dejando en bandeja. Al final, como era de esperar, los atraparon. Pero la historia no termina ahí. Las consecuencias de sus actos y, sobre todo, las lecciones que aprendimos de todo aquello resuenan todavía a día de hoy. Al principio la sentencia fue relativamente leve, servicios a la comunidad y la prohibición de usar ordenadores. Pero claro, no pudieron evitar la tentación de seguir enredando. Una violación de esa libertad condicional los llevó finalmente a una prisión federal. El juego, esta vez sí, se había terminado de verdad. Lo más interesante de esta historia es lo actuales que siguen siendo las lecciones, ¿verdad? Cambiar contraseñas por defecto, como hotel y aprender, usar una autenticación más fuerte y, sobre todo, formar a la gente. La mayoría de las brechas de esta historia, desde el tribunal hasta Boeing, se debieron a errores humanos muy básicos que, por desgracia, se siguen cometiendo hoy en día. Y esa es la reflexión final. Si 2 adolescentes con módems y muchísima curiosidad pudieron llegar tan lejos hace décadas, ¿qué impide que se cometan los mismos fallos básicos hoy, en un mundo infinitamente más conectado? La tecnología ha cambiado, está claro, pero la naturaleza humana parece que no tanto. Gracias por acompañarnos.